¿Qué tal, Angeli? Bienvenida. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Julián? Me da gusto saludarlo, bienvenido. Buenas César, noches, Nick. eh, ¿qué tal, Nehemías? Bienvenido. Daniel, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, Claudia? Bienvenida. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto de saludarles, bienvenidos. Bien. Les presento, como de costumbre, un saludo afectuoso, mis mejores deseos en relación a que estemos todos bien, ¿verdad? Nosotros como individuos, nuestra familia, nuestro grupo académico y nuestra colectividad nacional, ¿verdad? En la última oportunidad en que estuvimos hablando, concretamos un asunto concerniente al matrimonio, ¿verdad? La temática del matrimonio ha sido la que nos permitió discurrir en las últimas 2 o 3 sesiones. Inicialmente hablamos de la familia, hablamos de cómo surgió esta en la comunidad primigenia, cómo inicialmente éramos un grupo de personas vinculados por relaciones de promiscuidad, ¿verdad? Estábamos a leves grados de separación de la mera animalidad. Fue cuando se produjo el advenimiento de la agricultura, cuando se suscitó el sedentarismo, y eso realmente propició matices de evolución muy significados, ¿verdad? Ya la humanidad vivió en un cierto sector, se produjo el advenimiento maravilloso del conocimiento de las plantas, que ahora nos parece algo usual y algo poco significado y trascendente, pero como les repito, cambió el curso de la humanidad y también de la familia, porque expusimos que allí empezó a gestarse la prevalencia masculina, la cual se acentuó con el advenimiento de la familia sindiásmica, que condujo al surgimiento de las primeras formaciones monogámicas. Pero no ocurrió porque hubiese un desplazamiento de un patriarcalismo inicial, sino porque las mujeres eran tenidas como un bien, ¿verdad? Precisamente en este periodo, las mujeres eran tenidas como botín de los conflictos bélicos, ¿verdad? Y se vendían como esclavas, y precisamente el ánimo de obtener peculio a través de su venta fue que hizo surgir el vínculo monogámico, porque eran pertenencia del varón, hasta el punto de llegar a estimar que existía un vínculo únicamente entre un hombre y una mujer. Luego hablamos del matrimonio. El matrimonio surge por la fusión de ciertos elementos. De conformidad con nuestra legislación es menester que haya una vinculación espiritual y corporal entre el hombre y una mujer, pero esa unión debe estar sancionada por la ley, debe tener un ánimo de permanencia. En esto quiero insistir en este momento. Debe tener un ánimo de permanencia, debe tener un objetivo o varios, ¿verdad?
Dentro de ellos, probablemente el más significado es la procreación, la asistencia a los hijos y el auxilio recíproco. Luego hablamos de la mecánica para constituir el matrimonio, que puede ser autorizado por el alcalde o el concejal que haga de sus veces, por el notario, incluso por un ministro de cualquier culto, siempre y cuando esté autorizado por gobernación. Hablamos del aspecto económico del matrimonio, de los 3 regímenes que existen: comunidad absoluta, separación absoluta y comunidad de gananciales, ¿verdad? Abordamos también la temática de la protección a la familia, los elementos básicos que posibilitan sustento y protección a los hijos y también entre los cónyuges, ¿verdad? Y ahora vamos a abordar el tema de la conclusión del vínculo matrimonial, con lo cual estaremos agotando el tema del matrimonio, que es, al igual que la familia, que es el primer tema relacionado con el examen final, ¿verdad? Les presento el temario de esta noche, que es muy breve, por cierto, ¿verdad? Y es el siguiente. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí, ya. Muy bien, gracias. Vamos a hablar de la modificación y de la disolución del matrimonio. Hace unos minutos les señalaba que la doctrina y también la legislación ha fusionado ciertos elementos para concretar el concepto de matrimonio. Es indispensable que concurra de conformidad con nuestra legislación una vinculación espiritual y material entre un hombre y una mujer. Pero esa unión espiritual y material tiene que estar sancionada por la ley, porque si no está sancionada por la ley, si no interviene un representante del Estado autorizando ese vínculo, no se produce ningún efecto jurídico, ¿verdad? Entonces es la unión de un hombre y una mujer espiritual y corporalmente. Esa unión debe estar sancionada por la ley con ánimo de permanencia y para cumplir los objetivos atañederos al matrimonio, ¿verdad? Dentro de los cuales figura la procreación, la atención a los hijos y el auxilio recíproco. Fíjense que señalé que es elemento del matrimonio el propósito de permanencia. Definitivamente el matrimonio es una institución trascendente y significada en la vida de las personas, ¿verdad? Posibilita la concreción de una serie de objetivos al margen de los que señala la ley. Es una institución que, como lo señala la doctrina, es el fundamento de la sociedad. De conformidad con la visión religiosa, particularmente de la Iglesia Católica, el matrimonio, como se lo señalo aquí, era indisoluble, ¿verdad? Era un sacramento. Particularmente la Iglesia Católica enraizó y consolidó esta posición. Y luego otras iglesias. Recordemos que el movimiento protestante fue iniciado por sacerdotes católicos que se rebelaron contra la autoridad eclesiástica del Papa, ¿verdad? Entonces, de igual forma, se concibió el matrimonio como algo indisoluble, al punto de que en un momento de la liturgia, el sacerdote o el ministro que lo autorizaba decía que el matrimonio se constituía para siempre, hasta que la muerte lo separe. Y esa era una aspiración que no tenía ni fundamento ni lógica, porque, repito, el matrimonio es una institución bonacible que genera una serie de efectos positivos, pero lógicamente la convivencia entre los seres humanos siempre tiende a friccionarse. Y en algunas oportunidades el matrimonio posibilita una beligerancia extrema, ¿verdad? Que puede ser parcial, porque en todos los matrimonios todos tenemos
algunos problemas, los superamos, etcétera, ¿verdad? Pero hay momentos en los cuales en algunas parejas la beligerancia es tan intensa que pueden asumir actitudes de hecho que generen conclusiones hasta dramáticas, ¿verdad? Que se concreten hechos ilícitos porque los cónyuges se agreden. Básicamente lo que ha ocurrido es que el varón agrede a la mujer, al punto que es menester, se los ha explicado ya sobradamente el doctor Galvis, que hay una legislación tutelar para la mujer en casos de violencia, ¿verdad? Que se tutela la violencia psicológica o económica o física, ¿verdad? Entonces, para estos casos, la Iglesia Católica tuvo que reaccionar porque les decían, pero miren, ¿cómo es posible que ustedes defiendan la indisolubilidad del matrimonio? No es indisoluble, es hasta peligroso concebirlo así, porque hay parejas, no todas, por supuesto, en las cuales la fricción es muy intensa. Entonces pueden llegar a extremos dramáticos, ¿verdad? A agredirse tan severamente que puede morir uno de los cónyuges y generalmente es la mujer. Entonces la Iglesia Católica asumió una actitud intermedia. No, dijeron, no se puede disolver el matrimonio porque el matrimonio es un sacramento, pero sí se puede modificar. Modifiquémoslo, y crearon la figura de la separación de cuerpos. El matrimonio subsistía, pero los cónyuges ya no vivían juntos. Cuando digo subsistía, me refiero a que al separarse, las obligaciones atañederas a la subsistencia de los hijos y de la esposa probablemente imponen que el varón en la mayor parte de casos deba asistir económicamente como corresponde a sus hijos y a su esposa, aunque estén separados. Repito, el matrimonio subsiste, pero ya no viven juntos. Esa fue una creación intermedia de la Iglesia Católica. Entonces, existen dos figuras en relación a la disolución del matrimonio. Una disolución parcial, ¿verdad? Porque el matrimonio no se disuelve, que es la modificación, se llama separación, y la Iglesia Católica le llamaba separación de cuerpos, y la extinción del matrimonio. Fíjense que yo estoy trayendo a cuenta la importancia del divorcio, ¿verdad? Que debe existir como una alternativa, ¿verdad? Pero también desde el punto de vista político, el advenimiento del divorcio generó una serie de circunstancias conflictivas, definitivamente difíciles, que posibilitaron cambios radicales en algunas sociedades, por ejemplo en la inglesa. Ustedes recuerdan a Enrique VIII, aquel de la canción, ¿verdad? Que tenía 7 matrimonios. Y en efecto, fíjense que inicialmente Enrique VIII se casó con Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, ¿verdad? Los reyes españoles que patrocinaron el viaje de Colón, ¿verdad? Y que precisamente por ese patrocinio se descubrió América, ¿verdad? Pues Catalina de Aragón, casada con Enrique VIII, no pudo concretar un embarazo que generase un hijo varón, ¿verdad? Entonces, en la época una de las aspiraciones mayores era tener un hijo varón porque era la prosecución de la familia real en particular, ¿verdad? Entonces, le pidió Enrique VIII al Papa, ¿verdad? Que anulara su matrimonio, y el Papa no quiso, ¿verdad? Tampoco no por razones muy bonacibles, sino también por razones políticas. ¿Y qué hizo Enrique VIII? Se apartó de la Iglesia Católica, creó la Iglesia Anglicana y creó allí la figura del divorcio, ¿verdad? En ese sector de Europa. Entonces adviertan ustedes que es una figura conflictiva, ¿verdad? Pero ahora existe la modificación y la disolución del divorcio. Entonces, la modificación se produce a través de la separación de cuerpos, repito, pero
el matrimonio permanece, las obligaciones se mantienen, a no ser que ya no es obligatorio que vivan juntos. Y la disolución del matrimonio se produce a través del divorcio. Por favor, abran su código a partir del artículo 153, porque lo que vamos a leer y a comentar es lo que dispone nuestro código en torno a estas dos figuras, a partir del artículo 153. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Muy bien. Leamos, gracias. Leamos el artículo 153 que en una breve exposición de un renglón y medio dispone lo que yo les acabo de explicar y que expuse un poquito más de 4 minutos. Dice el artículo 153, el matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio. Lo que les acabo de decir. En la separación los cónyuges están dispensados de vivir juntos, pero el vínculo persiste y las otras obligaciones que surgen del vínculo matrimonial permanecen, pues la atención a los hijos y la atención recíproca entre los cónyuges o de uno de ellos si el otro no trabaja. Entonces, vean cómo puede ser declarada la separación y el divorcio de conformidad con lo que dispone el artículo 154. Véanlo, leamos. Dice, separación y divorcio. La separación de personas, así como el divorcio, podrán declararse por mutuo acuerdo de los cónyuges y, en segundo lugar, por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada. Aquí se nos plantean dos posibilidades para generar la separación o el divorcio. Una forma reflexiva, racional, civilizada, que es la separación o el divorcio por mutuo acuerdo, que es al que se refiere, el supuesto al que se refiere el numeral primero. Es decir, los cónyuges en un momento dado determinan que se van a separar o que se van a divorciar, pero repito, de manera civilizada, y lo plantean ante el juez, pero no le hacen señalamiento de las circunstancias que motivan la separación o el divorcio, simplemente concurren ante el juez y le dicen, señor juez, nosotros queremos separarnos o divorciarnos, según sea el caso, por razones que nosotros conocemos, pero que no damos a conocer, que no exponemos, no dicen la razón. Por eso es que en algunas ocasiones, de manera popular, se afirma que el divorcio por mutuo acuerdo es barato, se dice, es barato, entre comillas. Y si se pregunta por qué es barato el divorcio por mutuo acuerdo, bueno, en primer lugar, porque es un divorcio celérico, las partes están de acuerdo, el trámite no es muy prolongado, y ahora menos, ¿verdad? Porque hasta por la vía digital puede celebrarse la audiencia, ¿verdad? Por Zoom, ¿verdad? Es barato porque es rápido. Es barato porque los cónyuges no se ofenden, no se hacen señalamientos. Yo quiero divorciarme por tal cosa o por tal otra. Con lo cual, no solo se lastiman a ellos, sino lastiman a los hijos si los sugieren. Y es barato porque los abogados que intervienen no pueden cobrar tanto, ¿verdad? Entonces, repito, el divorcio por mutuo acuerdo viene siendo barato por 3 razones. En primer lugar, porque es celérico, es rápido. En segundo lugar, porque no hay agravios, no hay ofensas, no hay señalamientos públicos, por lo menos, ¿verdad? Entonces, no se lastiman y no lastiman a los hijos. Y tercero, porque los abogados cobran relativamente de una manera accesible, ¿verdad? Y luego tenemos el otro tipo de separación o divorcio, que es por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada. Es decir, en este caso no están de acuerdo. Uno de ellos se quiere divorciar y el otro no quiere. El que se quiere divorciar
invoca una causa que generalmente es una causa agraviante, ¿verdad? Por esa razón se dice que el divorcio por voluntad de uno de los cónyuges es un divorcio caro, a diferencia del otro que les dije que es barato. Este es caro en el tiempo, porque es muy prolongado, ¿verdad? Es una litis. Uno le está señalando una falencia, uno de los cónyuges le señala una falencia al otro, y el otro se defiende, dice, no, no es cierto. Entonces, es un juicio de conocimiento que es prolongado. Además, es caro porque se provocan lesiones muy severas, ¿verdad? Los cónyuges se hacen señalamientos recíprocos o uno de ellos señala al otro por circunstancias severas, ¿verdad? Por ejemplo, le podría decir, yo quiero divorciarme porque el señor ingestiona licor o consume drogas o estupefacientes, ¿verdad? Es un drogadicto y aquí está la prueba. Y es caro también porque los abogados cobran o cobramos más caro, ¿verdad? Entonces, esas son las dos formas de separarse o de divorciarse. Fíjense que las causas que pueden posibilitar la separación o el divorcio por causa determinada son muy severas, son las que regula el artículo 155. Leámoslo. Uno de los cónyuges puede concurrir ante el juez y decir, miren, yo quiero divorciarme porque hay infidelidad. Y hay que probarla, pues, ¿verdad? Que es un hecho, pues, difícil, lesionante, ¿verdad? Y el otro dice, no, no hay. Entonces los dos aportan pruebas, etcétera, ¿verdad? Una de las causas más comunes es la consignada en el numeral segundo, los malos tratamientos de obras, las riñas y disputas continuas, las injurias graves y ofensas al honor, y en general la conducta que haga insoportable la vida en común, ¿verdad? Fíjense que lamentablemente en una sociedad subdesarrollada y tercermundista, esta es una circunstancia que se invoca con frecuencia porque se concreta, ¿verdad? Hay muchas agresiones y particularmente las agresiones proceden usualmente del varón, ¿verdad? Y por eso es que les decía, ya su profesor de penal de seguro se los explicó y platicaron de eso, o si no lo platicaran, que ahora hay delitos, ¿verdad? Tutelando a la mujer en contra de la violencia masculina. Entonces eso puede invocarse, ¿verdad? Por eso les decía que es caro también desde el punto de vista ético. El señor incurre en la consumición, consume drogas, ¿verdad? Y me ha agredido en esas condiciones. El tercer lugar, el atentado de uno de los cónyuges contra la vida de otro o de los hijos. Cuarto, la separación o abandono voluntario de la casa conyugal o la ausencia inmotivada por más de un año. Fíjense que puede ocurrir que los cónyuges digan, no, no nos vamos a divorciar todavía, démonos un tiempo, ¿verdad? Concurren ante el juez y ahí se suscribe un acta, se separan, pero si la separación dura más de un año, entonces uno de los cónyuges puede pedir el divorcio. Puede decir, mire, nosotros estamos separados hace más de un año, entonces esto ya no tiene objeto. Por favor, voy a plantear una demanda de divorcio y de seguro que la van a atender, ¿verdad? Y bueno, hay una serie de situaciones que son severas, que están contenidas en estos 15 numerales. Por ejemplo, una de las más severas es la incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos, o la negativa infundada de uno de los cónyuges a cumplir con el otro o con los hijos los deberes de la alimentación. Fíjense que los alimentos son una obligación muy especial y es menester cumplir con ellos, ¿verdad? Porque vean por favor el artículo 278. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí. El artículo, gracias. El artículo 278 dice,
La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. Generalmente cuando nosotros hablamos de alimentos, se piensa que estamos aludiendo única y exclusivamente a la comida, a los nutrientes, pero en derecho civil, en derecho de familia, cuando nosotros hablamos de alimentos, estamos señalando esta obligación. Los padres tienen, por supuesto, que darle comida a los hijos, pero también tienen que darles habitación, vestido, asistencia médica y también educación e instrucción. Pues, eso es alimentos. Entonces, volvamos al artículo 155. El numeral séptimo del artículo 155 dice que son causas comunes para obtener la separación o el divorcio la negativa infundada de uno de los cónyuges a cumplir con el otro o con los hijos comunes los deberes de asistencia y alimentación a que esté legalmente obligado. Si hay un papá desobligado, ¿verdad?, que no proporciona lo necesario para el condumio de los hijos, para que acudan a la escuela, para comprar sus útiles, para que los atienda el médico, comprarles sus medicinas, esa es causal de divorcio, ¿verdad? Y vean también, sin entrar en muchos detalles, lo que señalan los numerales octavo y novena, ¿verdad? La disipación de la hacienda doméstica, ¿no? Una persona gaste más de la cuenta sin atender la casa, o los hábitos de juego o embriaguez y el uso indebido y constante de estupefacientes, cuando amenazar en causar la ruina de la familia. Entonces, esta es la otra forma de divorcio, ¿verdad? Ya les señalé que el divorcio por mutuo acuerdo es la forma civilizada, la forma reflexiva, mediante la cual se pone fin al vínculo matrimonial de manera responsable. Esta otra es una manera verdaderamente compleja, ¿verdad? Es una situación muy difícil, ¿verdad? Porque hay lesiones no solo para los cónyuges, sino para los hijos, ¿verdad? Porque que señalen públicamente que uno de los cónyuges, el que es demandado, consume estupefacientes o drogas o alcohol, pues es algo que lesiona la psiquis de los niños, ¿verdad? Fíjense que cuando el divorcio es por mutuo acuerdo, es menester, tal y como dice el numeral 3, presentar un proyecto de convenio ante el juez para resolver ciertas situaciones. Veamos el artículo 163, por favor. Ya lo tienen a la vista. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, fíjense que cuando el divorcio es de mutuo acuerdo, las partes, comparecen planteando su demanda y dentro de la demanda incluyen este proyecto de convenio, el cual básicamente debe versar sobre 4 puntos, pues sobre que más puntos, pero básicamente son estos 4. Veamos, lo dice: si la separación o el divorcio se solicitaren por mutuo acuerdo, los cónyuges deberán presentar un proyecto de convenio sobre los puntos siguientes. Primero, ¿a quién quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio? Segundo, ¿por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos? Y cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, ¿en qué proporción contribuirá cada uno de ellos? Tercero, ¿qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades? Y cuarto, garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio traigan los cónyuges. Repito, al hacer el pedimento para que se declare la separación o el divorcio, según sea la situación, es menester presentar este proyecto de convenio. Primero, ¿a quién le van a quedar confiados los hijos? Se supone que son los hijos menores, ¿verdad? O los hijos que estén sufriendo alguna falencia de tipo psíquico y que hayan sido declarados en estado de interdicción. Pero los hijos menores regularmente le quedan confiados a la mamá, porque la mamá es la tutriz natural, pero con
las trastrocaciones que ha sufrido la vida. Recordemos que este es un texto de 1963. Es probable, como ha ocurrido en muchos casos, que los hijos queden confiados al papá, ¿verdad? Por ahí, bueno, no tan recientemente, porque fue recién concluida la pandemia. La pandemia creo que fue el último periodo de la pandemia. Había una mamá que por su disposición profesional tenía que viajar, no les digo a los países de América, casi a todos los países del mundo. Entonces, en tanto que el señor permanecía acá porque trabaja aquí en la capital, entonces, en Guatemala. Entonces los hijos le fueron confiados a él porque ella viajaba con suma frecuencia, pero regularmente se le confían a la mamá. En el segundo punto del convenio es por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos, y cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, en qué proporción contribuirá cada uno de ellos. Bueno, pues se tiene que determinar lo relativo a la asistencia, particularmente de los hijos, ¿verdad? Y si los dos trabajan, ¿en qué proporción deben prestar esa asistencia? Pero puede ser que uno de ellos no trabaje. Aquí se referían a la mujer, ¿verdad? En el numeral tercero. ¿Qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades? Pero recordemos, les decía, que este texto parte de 1963, cuando la estructura social y la estructura mental y legal era otra, ¿ves? Porque se suponía que las mujeres eran seres que debían permanecer en la casa, realizando cierto tipo de tareas que son muy enaltecedoras también y que nos compete realizar a todos, ¿verdad? Hombres y mujeres, pero regularmente no trabajaban. Entonces, si había un divorcio, había que pagarle una pensión a la esposa y también a los hijos. Y además, había que prestar una garantía. Había que garantizar el cumplimiento de la pensión, o hay que garantizar el cumplimiento de la pensión. La garantía más sólida es la hipoteca, ¿verdad? Porque si no se cumple, entonces se vende el bien que se da en hipoteca, o la garantía mobiliaria, o la fianza, que una persona de arraigo sea fiador. Es muy importante. Fíjense que usualmente por las prisas y por las circunstancias propias de la vida actual, se garantiza con una constancia que expide regularmente una empresa o una entidad que es donde trabaja el obligado. Por ejemplo, el esposo trabaja en un lugar, entonces pide una certificación que gana tanto y lo aceptan, ¿verdad? Pero esa realmente es una garantía que no es tan sólida, ¿verdad? Y el juez la tiene que calificar. Vean lo que dice el artículo 164. Obligación del juez. Para el efecto expresado en el artículo anterior, el juez, bajo su responsabilidad, debe calificar la garantía, y si ésta a su juicio no fuera suficiente, ordenará su ampliación, de manera que lo estipulado asegure satisfactoriamente las obligaciones de los cónyuges. Que este es un deber fundamental del juez, ¿verdad? Si él considera que pero este señor está trabajando acá y está trabajando de manera temporal, esta garantía no es suficiente, ¿verdad? Entonces él ordena que se constituya una más sólida. Fíjense que olvidé comentarles que como ahora hay un principio de igualdad, ¿verdad?, más acentuado, puede ser que quien no trabaje por circunstancias de diversa índole sea el varón. Entonces la que tendrá que pagar la pensión será la mujer, ¿verdad? Fíjense que también lo relativo al proyecto, relativo a quién quedan confiados los hijos. Los cónyuges que se están divorciando disponen a quién se le confían, pero el juez puede resolver lo contrario. Vean el 166, dice, los padres podrán convenir a quién de ellos se confían los hijos, pero el juez, por causas graves y motivadas, puede resolver en forma distinta, tomando en cuenta el bienestar de los hijos, ¿verdad? Podrá también el juez resolver sobre la custodia y cuidado de los menores con base en estudios o informes de trabajadores sociales.
siempre hay un trabajador o trabajadora social en los tribunales de familia y ellos realizan un estudio en torno a esta situación. Ahora veamos, por favor, lo relativo a los efectos de la separación y del divorcio, que están regulados a partir del artículo 159. Fíjense que el artículo 159 dice: son efectos civiles comunes de la separación y del divorcio, es decir, son efectos que se producen en ambos casos, la liquidación del patrimonio conyugal, ¿verdad? Ya no tiene ningún objeto mantenerlo, ¿verdad? Porque están separados, aunque sean separados de cuerpos y hay una obligación de alimentos, pero ya no habría razón, ¿verdad? Entonces se liquida, sobre todo si es uno de los regímenes que posibilita la unión de los dos patrimonios, ¿verdad? El derecho a alimentos a favor del cónyuge inculpable en su caso. Esto es en el caso del divorcio o de la separación por causa determinada. Y la suspensión o pérdida de la patria potestad cuando la causal de separación o el divorcio la lleve consigo. Y haya petición expresa de parte interesada, ¿verdad? Por ejemplo, si se advierte que la causa por la que se pidió el divorcio es, vuelvo a repetir, la embriaguez, ¿verdad? O el uso de estupefacientes, de sustancias prohibidas, pues esa es una persona en esas condiciones, es peligrosa. Entonces puede pedirse que se pierda la patria potestad, que el papá o la mamá que estén en esa condición no tengan relación con los hijos. Y ahora, el 160 regula los efectos propios de la separación. En este caso, pues subsiste el vínculo conyugal, tal y como lo dice el primer párrafo, el derecho del cónyuge inculpable a la sucesión intestada del otro cónyuge. En la separación, el vínculo subsiste, están casados, solo que no viven juntos. Y si se muere uno de ellos, uno de los cónyuges separados, el que está vivo tiene derecho a heredarlo, ¿verdad? Se murió el señor, pero como están casados, aunque estén separados de cuerpos, ella tiene fundamento para ser heredera. Y luego el derecho de la mujer de continuar usando el apellido del marido, en el caso de la separación, ¿verdad? Que esto pues es una circunstancia, porque ahora incluso las propias mujeres dicen que ese no es un derecho, sino es una alternativa, ¿verdad? Y lo usual es que cada día cobre más auge la circunstancia de que las mujeres se identifican con su nombre y sus apellidos, ¿verdad? Y algunas agregan el apellido de casada, pero ya esa es una circunstancia que se concreta cada vez más. Fíjense que la pérdida del apellido se produce con el divorcio, tal y como lo regula el artículo 171. Y con esto terminamos lo relativo a la reforma, a la modificación y disolución del matrimonio. El próximo jueves vamos a tratar lo relativo a la unión de hecho, pero quiero aprovechar para hacer un comentario. Fíjense que por ahí han formulado algunas interrogantes que yo las voy a resolver, ¿verdad? Pero las mismas no tienen fundamento ni razón, porque nosotros sugerimos que se consultaran dos textos, ¿verdad? Pero que podían consultar cualesquiera otro. Uno que es el de mi autoría y otro del doctor Vladimir Aguilar. Entonces los temas que nosotros abordamos ahí están expuestos. Pero no obstante eso, yo remito en cada clase un resumen, que no es tan resumen porque es de relativa amplitud, un resumen del tema que se aborda. Y asimismo queda grabada la clase en Classroom por una semana. Pero alguien me preguntaba que no había encontrado dentro, ni en el texto,
ni dentro de los temarios que se remiten los días de clase, 5 preguntas. Entonces las voy a clarificar señalando que eso sí está allí, pues lo explicamos, por eso lo incluí en el cuestionario. Entonces es probable que esta persona no haya acudido a clase en ese día, o no tenga el temario, o ignore que está la clase grabada en Classroom por una semana. Entonces me pregunta que se establezca la diferencia entre domicilio, residencia y vecindad, porque no la encontró. Cuando hablamos del domicilio lo establecimos, ¿verdad? El domicilio es el área geográfica del departamento. La residencia es la casa en la cual vivimos, por eso se le llama morada también. Y la vecindad es la circunscripción municipal. Luego me decía que tampoco encontró qué es la persona abstracta, moral o colectiva. Nosotros dijimos oportunamente, fue la tercera clase, que hay 2 clases de persona. La persona natural o física, que somos nosotros, los seres humanos, que tenemos cuerpo, que ocupamos un lugar en el espacio, que nos vemos, que nos tratamos, que nos sentimos. Pero hay otro tipo de personas, que son las personas colectivas, morales o abstractas, que son seres, como lo dice esta denominación, abstractos. Están regulados a partir del artículo 15 en nuestro Código Civil. Entonces, esas son las 2 clases de personas que existen. Las personas colectivas, morales o abstractas no tienen cuerpo, como la universidad, como el Estado, como la municipalidad. Y luego tampoco encontró lo relativo al origen de la regulación de la persona colectiva. Se empezó a regular en Roma, ¿verdad? Ya hemos dicho abundantemente que Roma es el génesis del derecho occidental y que precisamente allí, en la época del emperador Teodosio, se empezó a regular parcamente, ¿verdad? Toscamente, lo relativo a las personas colectivas. Luego, en la Edad Media, aparecieron los gremios, que era la unión de personas que practicaban una misma labor. Había un gremio de sastres, un gremio de carpinteros, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es el antecedente, pero donde surgió precisamente fue en Argentina, durante el siglo XVIII. No, perdón, en Alemania, durante el siglo XVIII. En Argentina hubo algún aporte, pero fueron los alemanes los que crearon la regulación meticulosa de la persona colectiva. Y finalmente me decía que también no había encontrado lo relativo a los sistemas matrimoniales, que los explicamos abundantemente. Les conté que hubo una época en donde había una prevalencia absoluta de la religión católica y el matrimonio se consideraba y se considera todavía un sacramento. Si alguien no se casaba por la iglesia, no se provocaban efectos jurídicos. Ese es el sistema religioso. Pero les conté también que a partir de la Revolución Francesa ya no se consideró el matrimonio como un sacramento, sino se consideró como un contrato. Y los contratos pueden concluir. Ahí apareció el divorcio. Entonces, ese es el sistema civil. Pero en la mayor parte de países como el nuestro, el que prevalece es el sistema mixto. Las personas se casan por la iglesia y por lo civil, ¿verdad? Previamente por lo civil acuden a la municipalidad o contratan a un abogado o el mismo ministro de culto autoriza el matrimonio. Y luego hacen una conmemoración o celebración religiosa, ¿verdad? Que por cierto es un festejo que en nuestro medio es mucho más significado el matrimonio civil, pero el más importante es el matrimonio civil. Entonces, esos tópicos sí están en el material que yo les he remitido, están en los textos que recomendé o en cualquier texto que ustedes quieran consultar, bueno, siempre y cuando sea derecho civil, ¿verdad? Así es que esa es la situación. Yo los contactaré de nueva cuenta el día jueves. También hay un pedimento. Nosotros siempre no damos clase entre exámenes, ¿verdad? Pero hay un pedimento, me referiré a él el día jueves. Mientras llegamos a ese momento, les deseo que descansen
Les agradezco su atención. Que tengan buena noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick, muy amable. Que descansen. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.